y este quiebre que nos pide que rápidamente nos adaptemos al quiebre. En un momento uno queda en estado de shock y hace cosas. Y uno conversa con hombres y mujeres que se han quedado viudos, como decimos, de la noche a la mañana, y dicen, mira, yo no me acuerdo cómo se murió, no me acuerdo lo que le enterré, no me acuerdo con la gente que hablé, no me acuerdo. Estamos otra vez en este hermoso programa, ya en el capítulo número 18, y vamos a seguir con este texto que está en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, porque me he dado cuenta que como que tiene varias capas. Entonces, la semana pasada hablamos de cómo una madre determinada que queda en situación de escasez, de pobreza, tiene una muerte de improviso de su esposo, tiene que cerrar la puerta detrás de sus hijos y para cuidarlos, protegerlos, educarlos, alimentarlos, cerrar la puerta, estar con ellos, trabajar en conjunto con ellos y hacerle lo que aquí en Chile llamamos un rayado de cancha. Hoy día vamos a seguir con ese tema, pero desde otra perspectiva. Eh, Aquí arriba en el segundo piso donde estoy, algún día se los voy a mostrar con más detenimiento, yo tengo 5 ventanales. Cuando hablo de ventanales no estoy hablando de cosas que miden 3 metros de largo y 3 de ancho, no. Son ventanales creo que de 1 por 1 metro, al menos uno, sí, 1 por 1 metro. Tampoco este lugar es tan grande, es más bien pequeño, pero por cada uno de los ventanales yo tengo una perspectiva distinta de el círculo que me rodea. Pero si yo miro solo por una ventana, voy a ver una parte del entorno. Entonces, la semana pasada miramos por este entorno. Yo ahora voy a correr un poquito la cortina porque la contraluz hace que me vea muy oscura y por el otro lado da el sol y ahí yo les voy mostrando de a poco. Entonces, hoy día vamos a ver la, la perspectiva desde la viudez. ¿Se acuerdan que el capítulo decía, en Primera de Reyes 4, del 1 al 7, que hay una mujer que se queda viuda con 2 hijos, que va eh, de manera urgente, vamos a llamarlo así, a hablar con el profeta y le cuenta lo que le ha ocurrido y el profeta le dice que tiene en su casa y ella dice que no tiene nada, pero que tiene un poco de aceite con el que iba a hacer perfume y el profeta le dice que se consiga vasijas con sus vecinos, con las redes que hoy día le llamamos, y que en esas vasijas las empiece a llenar con la primera porción de aceite que tenía y que cuando queden todas llenas, se acabe el aceite, ella salga a vender eso y luego eh, con lo que venda pague la deuda porque le iban a secuestrar a sus hijos, a llevárselos como esclavos y con el resto puede vivir y parece que largo tiempo. Y hablábamos de que la esclavitud de nuestros hijos era que tuvieran malos amigos, que fueran eh, hiper seducidos por las redes sociales y que se volvieran irrespetuosos, se deprimieran, estuvieran en las drogas, y esa era una forma de esclavitud. Hoy día quisiera compartir qué vamos a entender por la viudez, ¿ya? Obvio, alguien me puede decir, mira, la viudez significa que una persona que estaba en pareja, su cónyuge o su alter ego eh, está muerto. Eso es como obvio desde la perspectiva de la viudez. Pero ¿qué es la viudez como una definición desde la sociología, que es un poco desde la vereda que he podido caminar a lo largo de mi vida y también tocando un poquito la puerta de la psicología para que
podamos compartir un poquito de lo que hoy día tengo para nosotros en este de educa al niño en su camino para que cuando sea adulto no se aparte de él. Entonces, la viudez de partida es una condición social que experimenta una persona. No es innato, es una condición social. Es un rol que uno adquiere, una categorización que uno adquiere por un evento específico que ocurre en nuestras vidas cuando tenemos una pareja. Ya sea que esta pareja sea legítimamente aceptada por el Estado, es decir, yo fui y me casé y en este me dieron una libreta como pasa aquí en Chile y también fui o no fui a una congregación cristiana evangélica o cristiana católica, o ortodoxa o musulmana o judeo cristiana y ahí le pedí a un tercero que hiciera una bendición y a una asamblea que pueden ser mis familiares, mis mejores amigos, que hicieran de testigo de que en ese proceso en el que yo estoy viviendo, antes yo estaba sola y ahora me junto con otra persona para formar un nuevo proceso que también es social, ¿ya? Que le llamamos familia o le llamamos agrupación, pero que mayoritariamente lo entendemos como familia. Entonces, desde esa perspectiva, la viudez es una condición social que nos ocurre por la pérdida de la vida de la pareja, que dijimos que puede ser legal o no, yo puedo estar conviviendo con ella y ella se muere y aunque el otro diga que se me murió la pareja, el duelo desde la perspectiva emocional de la viudez yo lo experimento igual. Hoy día en Chile, por ejemplo, lo que se hizo fue que las personas que no se querían casar por el civil, que le llamamos aquí, es decir, que el Estado reconoce a esa unión como una unión legitimada para establecer una convivencia a largo plazo juntos y esa convivencia va a adquirir bienes que son la casa, los muebles y en esa convivencia van a nacer probablemente hijos e hijas, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, cuando las parejas llevaban mucho tiempo viviendo y uno de las personas fallecía, ocurría que los familiares de uno de ellos, como no estaban en una situación legal, se llevaban todos los bienes y muchas personas quedaban en la calle. Entonces lo que se hace aquí es una declaración también en el registro civil de una modalidad de convivencia. Ya, por eso que habla de una, perdón, de una legalidad o una no legalidad, ¿ya? Y la viudez supone una transición biográfica de acuerdo con las estructuras normativas sociales. ¿Qué significa esta transición? Que yo nací, fui formada en una familia, después me eduqué en un colegio, en una escuela, en un liceo, después a lo mejor pude ir a la universidad o a un instituto, después fui a trabajar y todo en este proceso, hasta que conozco a otra persona, yo transiciono por proceso. Entonces la viudez es un proceso de transición biográfica, ¿ya? Y en esta transición biográfica yo establezco procesos asociativos macro, como dijimos, ir a un trabajo, tener una pareja con testigo y procesos micro, como aprender a vivir bajo un mismo techo con otra persona y en eso formar una familia cuando hay hijos y esa familia constituirla en un hogar, ¿ya? Y que ojalá sea dulce hogar, aunque sabemos que mayoritariamente hoy día no es así, ya sea producto de las novelas, de la música, de las películas, pero en fin. Y la mayoría de las veces, esta situación de la viudez, la mayoría de las veces es una situación esperable. ¿En qué sentido?
Es esperable en el sentido de que si yo tengo mi pareja y él o yo contraemos, vamos a llamarlo así, una enfermedad crónica de corto plazo, como es un cáncer en grado 4, ¿ya? O una enfermedad crónica como diabetes, no sé, ¿cómo se llama? Artrosis. Estas enfermedades de largo plazo, yo simbólicamente establezco que es probable que algún momento la causa de mi muerte sea esa. Por eso se dice que es esperable la mayoría de las veces. Pero hay momentos en que es espontánea, vamos a llamarlo así. Y eso es producto de yo iba en el bus o en un auto y fui parte de un choque y terminé fallecida. eh, Me caí, me pegué en la cabeza y morí en lo que llamamos cosas accidentales, o estaba en el banco y entraron a asaltar al banco con disparos y entre eso me dispararon a mí, etcétera. Ya esas cosas son espontáneas. Se quemó la casa y me quemé adentro, o cancelo eso, pero en un terremoto, en un maremoto, esas cosas, esa viudez es una viudez espontánea, ¿ya? Mira cómo vamos así como recorriendo cosas que asumimos como obvias y que lo son, pero que en la medida en que vamos hurgando lo que tienen, va tomando peso a lo que vamos a hablar, ¿ya? Entonces, pero cuando es espontánea, es decir, cuando tiene este punto de inflexión, el proyecto vital que yo tenía con la pareja y además desde mi propia individualidad, digamos, se quiebra. Es decir, yo tengo una vida de pareja, usted a lo mejor tuvo una vida de pareja y tenemos ciertas proyecciones. Por ejemplo, ya, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? No sé, salgamos de paseo y ocurre la muerte entre uno de los dos y se acaba el paseo, se acaba el proyecto. Y todo lo que yo tenía pensado ya con ella o con él proyectado se quiebra. Y tengo que pasar el proceso de duelo que establece la psicología y la psiquiatría, que dura alrededor de 5 años, con distintas etapas: la negación, el enojo, la ira, hasta finalmente el perdón, la aceptación del proceso como tal, que no es fácil vivirlo, pero que existe. Y en este quiebre que ocurre, eh, pasa a generarse un sentimiento. Vamos, yo sé que uno tiene muchas emociones, pero hay una emoción predominante que es un sentimiento de soledad social. Es decir, en el evento del entierro y de todo, uno está con mucha gente que te acompaña, pero después tienes que quedarte sola para vivir un nuevo proceso, una nueva reinvención, y esta especie de soledad que nos empieza a abrazar se manifiesta como una especie de discrepancia en las relaciones, que yo voy teniendo con mis hijos o mis hijas, con mis nietos, con mis vecinos, y luego tengo que, en esta soledad discrepante, en que voy a pasar por estas otras 5 procesos, de acuerdo al duelo, como se establece, eh, en el hombre y en la mujer ocurren actitudes y comportamientos. Entonces, desde esta perspectiva, desde aquí en el texto, yo la invito a leerlo, de verdad, y a leerlo y repasarlo, porque tiene muchas cosas de las que podemos seguir conversando en este texto. La mujer
va donde el profeta, que se le llama, en un estado así. Es probable que la muerte de su esposo haya sido espontánea y quedó no solo asombrada por el suceso, sino que absolutamente mentalmente descolocada. Y también por eso le dice, yo no tengo nada, porque he quedado en cero. Y el profeta le dice, pero nada. Ah, pero esto, como que esto que tengo tampoco sirve, digamos. Y él le da otra cosa. Y si conoció a alguien de cerca que quedó, que pasó por esta experiencia, se va a dar cuenta que lo que estamos compartiendo tiene asidero en la realidad. Entonces, cuando entramos a este proceso de viudez, mi relación con mis hijos pequeños y grandes cambia, porque de ser, comilla, un papá con una esposa que podía como apoyar en el proceso, iban como en el mismo camino, ahora queda un papá solo, que tiene que rápidamente intentar cumplir estos dos roles. Y los hijos también viven su propio proceso de vacío. Y si la mujer le ocurre, también los hijos quedan en este proceso de vacío y este vacío va a generar un conflicto porque es algo nuevo que no esperábamos. Y este quiebre que nos pide que rápidamente nos adaptemos al quiebre, en un momento uno queda en estado de shock y hace cosas. Y uno conversa con hombres y mujeres que se han quedado viudos, como decimos, de la noche a la mañana y dicen, mira, yo no me acuerdo cómo se murió, no me acuerdo lo que le enterré, no me acuerdo con la gente que hablé, no me acuerdo, porque entramos en como en este proceso de piloto automático para luego ir avanzando en el camino y hacerlo lo mejor posible. Y esta mujer, la del texto, no solo queda viuda con dos hijos, siendo amenazada, como dice ahí, para que le van a quitar sus hijos, sino porque tiene que aprender a mantener a sus hijos algo que no sabía. Y en este no saber, bueno, ella también luego aprende un montón de cosas. Dice que cuando pasamos por este estado de como lamentación, no significa que la tristeza y la consternación de lo que estamos viviendo no, no nos permita con el tiempo ir reinventándonos, ¿ya? Y, y yo quisiera hablar hoy día, porque esto que voy a compartir tiene que ver un poco con mi vida. No me gusta hablar en primera persona, pero tampoco me motiva hablar de la vida de otros, sobre todo porque cuando estamos en, así como en estos procesos, comentar sobre otros más bien parece indicativo, así como yo te apunto que es como ejemplar o indicativo de lo que estamos planteando. Mi madre se quedó viuda a los 27 años, con tres hijos, hace muchos años. Pero la viudez de mi madre era una viudez esperable. Ella sabía que mi padre en algún momento, por la enfermedad crónica que él tenía, iba a sucumbir. No, para ella la experiencia no fue espontánea. Pero lo que sí fue para mi mamá determinante fue que como mi papá estaba muy enfermo, ella salió de la ciudad de origen, de donde ambos eran, donde tenían sus redes, madres, padres, hermanos, y se fue a vivir a otra ciudad. Y en esa otra ciudad, bueno, a mí en ese tiempo me dejaron con mis abuelos, porque era una bebé, pero mi hermano, uno tenía 6 y la otra tenía 5, y mi mamá se los llevó con ellos a vivir este proceso. Eh, Mi mamá se quedó en una ciudad sin conocer a nadie,
con mis dos hermanos y al tiempo después mi abuelo me trajo a mí. Y mi mamá en esta viudez se tuvo que reinventar rápidamente, con todos los tropiezos que eso significó, pero también con todos los aciertos. Y si había algo que me llamaba la atención en ese tiempo de mi madre, era la precisión y la exigencia que ella ponía en nuestras vidas, porque había tenido que actuar tan rápido, 27 años, en una ciudad, con dos hijos, literalmente en la calle, pero como Dios siempre es grande, justo y extraordinario, eh, el Estado a mi madre, por la condición de mi papá en muchos años atrás, más de 50 años atrás, le dio trabajo, le dio un departamento y mi mamá tuvo que así como avanzar con lo que tenía sin mirar atrás, rápidamente. Y yo el otro día cuando leí el texto, por eso me atrevo a hablar de esto con toda la honra y el respeto que eso significa. Ahora yo lo pienso, probablemente yo no lo habría hecho. Habría fracasado rotundamente en el intento. Mi madre no fracasó. Hizo de nosotras y de mi hermano mayor, porque es mi hermano, mi hermana y yo, seres de bien, hombres y mujeres de bien. Cada uno de nosotros tiene una familia. Por supuesto que hubo errores, hubo tropiezos, eh, quizá estrategias metodológicas que hoy día yo no comparto, pero que está, si usted lo quiere ver así, todo perdonado y comprendido desde la distancia, porque lo que a ella le tocó vivir, como le ha tocado a vivir a muchas mujeres que se quedan viudas con hijos, no era fácil. Alimentar uno no es fácil. Alimentar tres era hacer malabares. Y mi mamá en ese tiempo tenía un trabajo en el hospital. Entonces estaba todo el día afuera. Y nosotros éramos tres pajaritos solos en una casa. Pero yo podría decir aún con todas las vicisitudes, de una u otra forma siempre se encargó de cerrar la puerta detrás de nosotros, igual que esta mujer viuda. Obvio, hubo errores porque hay errores en la familia que cuentan con el padre y la madre, en una familia que hay un solo pilar para levantar una tienda es mucho más complejo. Se necesitan dos pilares para armar un toldo bien armado, digamos, ¿sí? Para poner bien las estacas. Con un pilar ya es un poco más difícil. Y, y en eso me quedé pensando en que la viuda del texto pudo cerrar la puerta y sostener a sus hijos en el tiempo. La viuda de mi vida pudo también cerrar la puerta y direccionar a sus hijos. En ese tiempo mi madre no tenía tiempo para los arrumacos ni la ternura porque había que caminar rápidamente por la vida, porque por supuesto era muy apremiante. Pero la viudez es una condición. La Biblia siempre habla de que hay que proteger a la viuda y al huérfano porque en ese tiempo la situación en que quedaban las mujeres todavía era de mucho más desmedro que ahora. Dios le dio a mi mamá muchas oportunidades que sé que otras mujeres no han tenido y por eso también estoy agradecida. Pero lo importante es que uno puede formar a los hijos en el camino, con avances, con retrocesos. Eh,
no hay juicio para aquella que se ha equivocado grandemente, porque todos nos hemos equivocado grandemente. Pero como se trata de esta posta, lo importante es que nosotros, hombres y mujeres, en la condición social de pareja que tengamos, solos, solteros, viudos, divorciados, separados, no tenemos, eh, comillas, excusas para no estar presente en la vida de nuestros hijos y protegerlos, guiarlos, encauzarlos y evitar que las lágrimas que usted derramó como viuda las derramen sus hijos. No significa que usted tenga la vida garantizada de ellos y de ellas, pero sí de estar presente y de hablar. Mi mamá nos hablaba duramente, era muy firme porque además era enfermera de un hospital de las Fuerzas Armadas en Chile. Entonces ella era muy rígida y nosotros nos criamos de una manera casi marcial. Pero ahora, si así no hubiese sido, nosotros como niños pequeños nos habríamos perdido en este mar inmenso que es la vida. Así que yo desde aquí mi honra no solo a mi madre, sino a todos los hombres y mujeres que pasando por la experiencia de viudez, como decimos aquí en Chile, han logrado sacar a sus hijos adelante y no solo darles educación formal, sino hacerlos seres de bien, seres íntegros, honestos, respetuosos, agradecidos y ojalá temerosos y servidores de Dios. Yo les envío un abrazo, una bendición. Gracias por escucharme, gracias por opinar en las redes, compartir. Si a usted le parece esto interesante, no solo póngale like, sino que compártalo con otro. Siempre es extraordinario poder aprender de otros y para otros, porque la posta de la humanidad continúa. Sean muy, muy bendecidos.